hermanos para esta tarde, ¿sí? Y bueno, abre tu Biblia en segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán era el general de los ejércitos del rey Ben Hadad en los tiempos de Joram, el rey de Israel en esta época. Pero, ¿sabes? Muchos de ustedes han escuchado la historia de que Naamán estaba enfermo de lepra cuando están relatando, ¿no es cierto?, estos eventos. Es una historia muy conocida en el libro de Segunda Reyes. No lo encuentro, ¿no?, porque no se encontraron, pero sí la situación de este general sirio enfermo de lepra. Sí, este hombre estaba enfermo de lepra cuando una joven esclava hebrea, sí, que estaba trabajando para su esposa, estaba al servicio, en realidad no trabajando, sino al servicio de la esposa de Naamán, le habló acerca del profeta en Samaria que podía curarlo de la lepra. Sabiendo esto, cuenta la historia de que Naamán obtuvo de su rey, cartas dirigidas al rey de Israel, Joram, para que le permita estar en sus tierras y poder también recibir su atención y recibir un milagro. ¿Sabe? Por esas cartas que este rey le dio a Naamán, él se trasladó entonces hasta el territorio en donde estaba el profeta, allí en Samaria, y fue creyendo a Dios por un milagro en su vida. ¿Sabes? El ejemplo de Naamán es un ejemplo que está en la Biblia para que podamos aprender de él. Hasta Jesucristo mismo lo usó de ejemplo para enseñarnos cosas que podemos aprender de él. En Lucas 4, Jesús recuerda a Jesucristo y cómo el Señor, en su misericordia, atendió a la petición de este extranjero. Esta es una historia que tiene muchas riquezas, entonces, para enseñarnos, pero hoy yo quiero enfocarme en una sola cosa. Me repite conmigo una sola cosa. Sí, y traten de, si estás acostado en tu casa, no te duermas, y si estás en el living, presta atención, ¿sí? Y si estás en la mesa, no te pongas una almohada. Y bueno, entonces vamos a hablar de las falsas expectativas y la capacidad que podemos tener de superarlas. Quiero hablarte entonces de falsas expectativas en esta hermosa mañana de domingo. Falsas expectativas. Si tienes tu Biblia abierta allí, puedes decirme un fuerte amén como para que lo escuchen. Así que hablemos entonces, falsas expectativas y cómo el Señor puede ayudarnos a superar. La Reyes 5:11, leamos todo. Vamos a leer, son solamente 133 versículos, solo del 1 al 11, ¿sí? Capítulo 1:1. Entonces dice la palabra de Dios, dice: Naamán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su señor, que lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Qué afirmación poderosa! Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, tomando también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Obviamente, este hombre en Siria, este rey de Siria, no tenía ni idea, ¿no? Le está pidiendo al rey que sane a Naamán. Entonces, ¿qué hace el rey de Naamán? Obviamente, como todo rey de Israel, incrédulo, ¿sí? Se rasga la vestidura y dice: ¿quién soy yo? Dios. Dios, para que mate o para que dé vida, dice. Para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Ahí el rey de Israel empieza a llorar, se rasga las vestiduras, no tiene ni un milímetro de gramo de fe. Entonces, luego que el rey se rasga las vestiduras, dice que cuando Eliseo escuchó, sí, el varón de Dios escuchó que el rey de Israel se había puesto a llorar y rasgó sus vestiduras, le dijo al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos
y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Qué promesa poderosa, amén. Qué palabra poderosa que alentaría a cualquier persona enferma, pero no fue el caso de Naamán. Naamán se fue enojado, diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Dios, Jehová, y alzará su mano al cielo, y entonces un torbellino descenderá sobre mí y sanará mi lepra. ¿Acaso Abán y Farpar no son ríos de Damasco, no son mejores que estos ríos roñosos de Israel? Dice, espero que te mantenga despierto por estos 3 horas y 40 minutos que voy a predicarte esta mañana. Entonces quiero hablar primero de expectativas de novela. ¿Sí? ¿Sabes? Aquí lo primero que yo detecto cuando estoy leyendo a Naamán es esta capacidad creativa de la mente humana. Yo quiero que repitas conmigo, tengo un cerebro maravilloso. ¿Escuchaste lo que dijiste? Quizás tú dices, no es mi caso, pero sí, quiero decirte que sí, no importa tu edad, no importa si tienes 5 años, 10 años, 100 años, tú tienes algo maravilloso que Dios te ha dado y es tu cerebro. Es tu único y maravilloso cerebro con capacidades asombrosas y hasta ahora ilimitadas. Ilimitadas, no se han encontrado límites para la capacidad cerebral de los individuos, la capacidad mental de las personas. Quiero decirte que esto es algo maravilloso y también sucede a Naamán. Naamán tiene una impresionante imaginación. Este es un general que dice que es valeroso en extremo. Esto significa que era una persona que estaba constantemente buscando la situación extrema para intervenir, siempre dispuesto a ir al extremo. Amén, nada lo paraba. Este es un general con mucho valor. Él está acostumbrado a la adrenalina, está acostumbrado a un entrenamiento duro, está físicamente, está mentalmente preparado para pelear en todo tipo de circunstancias, sin temor, sin nada que lo detenga. Situaciones extremas son sus favoritas. Por eso dice que es valeroso un extremo, siempre dispuesto a actuar con osadía y determinación. Y obviamente, como todo este tipo de personas, tienen muchísimas experiencias y también muchísima imaginación. Seguramente, cuando él está yendo desde su tierra en Siria hasta allí donde está el profeta Eliseo, él va imaginándose todo tipo de probabilidades de cómo Dios va a sanarle. Esto tiene 2 aspectos, uno negativo y uno positivo. Primero, que este hombre tiene fe, este hombre tiene expectativa y esto es importante. Pero por otro lado, tiene mucha imaginación y quizás se hace una expectativa infundada, una expectativa extrema, una expectativa que no tiene ningún tipo de fundamento. Ahora esto es interesante, ¿no? Porque de eso es más o menos de lo que quiero hablarte en esta mañana. De ese poder imaginativo, ¿no? De esas expectativas infundadas, de ese positivismo irracional que a veces tenemos de las circunstancias, o muchas veces todo lo contrario, esa negatividad irracional que tenemos de las cosas que pasan en la vida. Seguramente a Naamán su imaginación está fundada en tantas historias que él ha escuchado a lo largo de su vida, mitos quizás, referencias mitológicas acerca de algunas experiencias ancestrales en su familia, en su pueblo, desde pequeño quizás se le escuchó historias acerca de dioses, cómo esos dioses sobraban, ¿no es cierto? Y esos hombres semidioses, no sé, mitad animal, mitad hombre, yo qué sé, quién sabe cuántas cosas habrá escuchado. La cuestión es que tiene una gran imaginación. Y sabes, si se genera conforme a esa imaginación, una expectativa. Y como te dije, tiene ese aspecto positivo que es la fe, ¿no? Que es creer que puede suceder. Pero por otro lado tiene esa irracionalidad, ¿no? Que, ¿por qué cree? O sea, no tiene fundamento real, ¿no es cierto? Realmente, ¿por qué cree? No tiene un conocimiento real de Dios en su vida. Esto es muy interesante, el versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie, y sabes, empieza a contar toda la novela que él se había hecho de cómo él iba a ser sanado, porque el Señor iba a descender y entonces él iba a salir, ese hombre del Señor iba a tocar mi vida y yo iba a ser sanado dramáticamente y extremadamente como él está acostumbrado a vivir. Pero sabes, a pesar de que él hizo esta película y él tuvo una gran imaginación, y esto puede ser positivo, generalmente en realidad termina siendo negativo.
Y esa expectativa, esa imaginación tiene que ver con esa facultad humana que tenemos para representarnos mentalmente sucesos o historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad, que, no, que nunca fueron reales, que no, nunca tampoco estarán presentes. Esa capacidad o esa facilidad de darle nacimiento a ideas infundadas en nuestra vida. Todo el tiempo pasa eso. Sabes que esto es una capacidad humana. Los animales no tienen esa capacidad. Bueno, eso por lo menos es lo que dice la ciencia. Yo hablo de boca de jarro, ¿no? La ciencia dice que los animales no tienen esa capacidad. Aunque yo he visto a mis gatos soñar. Y cuando sueñan, mueven las patas y maullan. Así que no sé, no sé, no sé. Como la actividad neuronal ahí de estos muchachos, no importa, vamos. Imaginación, entonces piensas, imaginar tiene que ver con esta facultad humana, ¿sí? De representar mentalmente cosas que realmente no existen. Esto es algo que está sucediendo en la vida de las personas todo el tiempo. Esto es algo que es hasta una herramienta de manipulación masiva hoy por hoy en el mundo, en todo el mundo. Los medios de comunicación están utilizando la imaginación, la capacidad que tiene la gente de imaginar, ¿sí? De cosas que realmente no existen. Pueden decirte entonces un montón de cosas completamente infundadas, sin ningún tipo de comprobación, pero para vos, en tu imaginación, ya son reales. Toda esta expectativa nacida de la imaginación, seguramente que en la vida de Naamán es motivada por algo profundo también, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de recibir un milagro. Y esto también es real, ¿no es cierto? Creo que cuando tenemos una profunda necesidad de que algo sea de determinada manera, en nuestras mentes empezamos a hacernos un montón de argumentos, ¿no es cierto? Un montón de nociones, y empezamos a imaginar, ¿no es cierto?, desenlaces positivos. Y también esto es real, ¿no? ¿Cuántas personas he escuchado que tienen necesidades y ellos tienen una imaginación muy positiva con respecto a esa necesidad? Ellos ven un desenlace muy positivo sobre todo. Ahora, ¿cómo funciona la expectativa de la mente humana? ¿Cómo funciona la expectativa y el deseo? Y esto te lo cuento con una historia muy simple. Yo quiero que te imagines esto por un momento conmigo. Si piensa conmigo en esto, ¿sí? Vemos que Naamán está obviamente con una necesidad muy grande, ¿sí? Piensa, esto es algo muy profundo, esto es algo muy real en él es leproso, ¿sí? Él va a morir de lepra, la lepra no tiene cura, usted ya sabe, en esta época la lepra no tenía sanidad, el final de esa enfermedad era la muerte, ¿sí? Una vida completamente miserable. Ahora, yo voy a darte un ejemplo mucho más burdo, mucho más tonto, estúpido, pero tiene mucho que ver cómo funciona la mente, ¿no? O sea, imagínate por un momento que tu día fue larguísimo. ¿Cuánto trabajan? A ver. Okay. Piensa que tuviste un día largo de trabajo, larguísimo de trabajo. Y estás, viste esos días largos que estás comprometido en el trabajo y estás terriblemente hambriento. Entonces el día pasa, ya se hacen las 6 de la tarde, salís a las 8 de la tarde y tus amigos te mandan un mensaje y te dicen, che, cuando salí de trabajo a las 8 nos encontramos en la pizzería. ¡Oh! ¿Sí? Entonces arreglan con los amigos en encontrarse en la mejor pizzería, ¿sí? La mejor pizzería de la ciudad, a vos te encanta, y encima estás hambriento, y son las 6 de la tarde, y faltan solo 2 horas para salir del trabajo, y vas a ir a comer la mejor pizza de la ciudad. Entonces se hacen las 20 horas y tu boca ya está hecha agua, en tu mente estás desarrollando todo tipo de emociones y sensaciones de lo bien que la vas a pasar con tus amigos, cómo van a poder saborear y disfrutar esas buenas pizzas, esa buena limonada con jengibre y albahaca, ¿no es cierto? O a los otros, aquellos que les gusta otro tipo de aderezos, ¿no es cierto?, en el agua. Entonces estás imaginándote todas estas cosas, ¿no es cierto? Y estás emocionado. Y tienes un montón de esas emociones que podemos decir emociones positivas, esos pensamientos buenos, agradables. Te haces la idea, ¿no es cierto? Entonces son las 8 y salís corriendo a la pizzería, estás hambriento, tu panza hace ruido y tus emociones siguen creciendo. Te haces la idea de pedir una pizza especial de jamón con painá. Papá, el hambre aumenta, el agua, se te hace agua en la boca, entonces llegas a la pizzería, te encontrás con tus amigos, pero tenés una mesa para sentarte, se sientan, entonces mientras conversás con tus amigos, le decís el hambre que tienes, el día largo que has tenido, cuántas ganas tienes de comer una pizza, y arreglas con uno de tus amigos,
arreglas cómo compartir la pizza, y sabes, bueno, yo me pido una de morrones, vos pedís una de palmito, ahí está, y compartimos. ¡Wow! Mitad, mitad. Ahí va, y compartimos, si se siente el olor que hay en las pizzerías, ese olorcito, hermano, hermana. A ver, ¿quién va a hacer pizza? Vamos a comer pizza hoy. Es algo maravilloso, son todas emociones positivas, tienes una enorme expectativa, ¿sí? Y como digo siempre, cuando pienso en comida que me gusta, se me hace agua la boca. Llega el mozo, pedís la pizza. Y viste que el mozo toma el pedido y se va, ¿no es cierto? Todo muy bien, bueno, ¿qué van a comer? ¿Qué van a tomar? Se va. Y cuando se va, a los 2, 3 minutos, cada pizza que el mozo trae, pensás que es la tuya, ¿o no? Viene el mozo con una pizza y dice, a ver, y pensás que es la tuya, ¿no es cierto? Y pasaron 15 pizzas que vos miraste, que pensaste que era la tuya, pero no es tu pizza. Hasta que de repente, después de pasaron 25, 30 pizzas que no era la tuya, y tú olfateaste y saboreaste, viene el mozo con esa sonrisa, y se acerca, y llega tu pizza especial de jamón, morrones, con tu fainá. Obviamente, hermano, tenés un hambre y esperaste tanto esta pizza y tienes tanta, pero tanta emoción que ni siquiera esperas a nadie. Agarras una porción, cortas y te metes el primer bocado en la boca, crocante, humeante, sabroso. Y miras tu plato y está esa hermosa pizza y entre el jamón y el morrón hay una cucaracha. Una cucaracha que está con una de sus patitas todavía en shock, haciendo este movimiento. Todavía media como rigor mortis, pero haciendo movimiento de shock. Es interesante esta experiencia, cómo provoca esto. Enseguida, todas esas buenas emociones que tuviste antes de probar la pizza, y mientras las saboreaste van a desaparecer. Y solamente vas a tener una emoción súper negativa, que te va a hacer escupir la pizza que estabas comiendo, te va a hacer dar náuseas. Y es muy interesante, ¿no? Porque enseguida todo tu ser va a ser invadido de una negativa emoción. Bronca, asco, náuseas. Y siempre que te acuerdes de esta noche, no te vas a acordar del buen olor que había en la pizzería, de buenas charlas con tus amigos, te vas a acordar de la cucaracha que apareció entre el jamón y el morrón. Porque es impresionante la mente humana cómo a lo largo de estos miles de años, ¿no es cierto?, en que el hombre ha desarrollado esa capacidad de ser negativo para sobrevivir, tiene esas experiencias negativas de tomar una preponderancia, ser superiores en jerarquía a cualquier forma de emoción y pensamiento en nuestras vidas. Cuando algo malo pasa, todo lo bueno que imaginamos o expectamos desaparece. Entonces, estas malas experiencias eliminan rápidamente toda tu buena expectativa y genera una desilusión, negatividad y la conclusión de que nunca olvidarás esa mala noche. Mi mamá siempre me dice, vos siempre te acordás de lo malo, pero eso es como muy real, ¿no es cierto? Como uno siempre tiene esa facilidad de acordarse de las cosas malas con más precisión. Pero eso no es culpa tuya, eso no es culpa mía. Es así nuestro cerebro, así funciona nuestra mente, así funcionan nuestros químicos, así funciona nuestro organismo. El cerebro tiene una tendencia a enfocarse y recordar siempre lo malo. Tú pudiste haber tenido una relación maravillosa con un amigo, ¿sí? Una persona que fue fiel, una persona que siempre te ayudó, una persona que siempre estuvo a tu lado, ¿sí? Y tú también, pero de repente un día una mala experiencia, una mala actitud, echa por la borda todo lo bueno. Como si esa persona ahora es una porquería, es una basura, no sirve para nada. Como que esa experiencia, esa sola experiencia negativa, anula todo lo bueno. Es muy interesante cómo funciona nuestra mente, nuestras actitudes. Esto sucede en todas las áreas. ¿Sabes? Si no importa lo bueno, positivo, o lo optimista, ¿sí? O lo rica que sea la pizza, siempre vas a recordar la cucaracha. Por eso quiero hablar de la expectativa versus la realidad. Esto es algo real, yo sé que hay muchas risas, hay muchos chistes sobre esto, hasta ahí creo que un canal o un programa, ¿no? Expectativa de su realidad, pero Namán rápidamente ve la cucaracha en su plato. Y esto es algo muy real en la vida de Namán, tienes que prestar atención conmigo, es algo muy real, es algo terriblemente real en la vida de Namán. Él rápidamente ve
en su vida y es la tendencia que tiene el ser humano. Es la tendencia que tenemos en nuestra vida. ¿Qué dices para ti? Naamán habla a su corazón, él tiene una enorme expectativa, pero nada de lo que el profeta manda decirle tiene que ver con su expectativa, tiene que ver con lo que él esperaba, tiene que ver con lo que él deseaba. ¿Sabes? Está perdiendo completamente el foco de lo que realmente está pasando aquí. Acá lo que realmente está pasando es que él es leproso y que el profeta le dio una palabra de fe en la que va a ser sanado y un método para conseguir la sanidad. Pero la falsa expectativa y la desilusión quita todo de foco. Y él se enfoca en cosas que no tienen sentido, cosas que no son reales, que nunca fueron reales, solo eran parte de su imaginación. Por eso es importante pensar hasta acá, ¿qué estás hablándole a tu corazón? ¿Qué es lo que le hablas a tu corazón? ¿Cuál es tu expectativa en este momento en tu vida? Piensa ahora mismo, hoy en esta etapa en tu vida, ¿cuál es tu expectativa en tu necesidad? Mira, no estoy diciendo que no tienes que tener expectativas, solo que estoy preguntando es cuál es tu expectativa y en qué está fundada. Ese es mi punto, ¿sí? Ese es mi punto de la necesidad de identificar, ¿no es cierto?, ese falso positivismo, ese positivismo irreal, irracional, contra ese positivismo que está fundado, ese positivismo que tiene realidad, que tiene bases reales. Lo que puede suceder es que tus expectativas no se acomoden a la realidad y te vuelvas negativo. Encima que tenemos una tendencia natural, humana, a la negatividad, la vida es difícil. ¿Amén? Y la vida ayuda aún más a desarrollar esa negatividad, esa tendencia a siempre aferrarnos a la desilusión y a lo negativo. Y lo que va a suceder entonces, si tu expectativa no es bien fundada, si tú no tienes un pensamiento objetivo de las circunstancias, es que la realidad no se va a acomodar a lo que tú estás esperando. Y te transformarás en una persona desalentada, una persona pesimista. ¿Cuántas personas abandonan? Hoy estaba leyendo artículos de cuántos comerciantes han cerrado sus empresas, sus pymes. Esta terrible circunstancia, la desilusión comercial, Sucede que muchas personas con negocios comenzaron con mucha expectativa, con mucho sueño, mucho anhelo, invirtieron dinero en sus locales, en sus empresas, en sus pymes, y de repente, ¡pum!, un cachetazo de la realidad, y hace 2 meses que no pueden abrir. Y están a punto de quebrar, tienen que cerrar, ¿sabes? Nadie esperó la situación que ellos están pasando. Una desilusión, una terrible desilusión comercial. Muchas personas están luchando con esto, hay desilusiones amorosas, sucede todo el tiempo, cuántas jovencitas se hacen toda una especie de expectativa emocional, novelesca respecto de ese hombre, de esa pareja, ¿no? Que va a ser el hombre de su vida, ese príncipe azul, ¿no es cierto? Entonces, no ven la cara real de ese hombre, ven la cara de ese personaje del dorama, ¿viste? ¿Me entienden? Y lo que sucede es que esta jovencita súper muerta, pues ese chico de repente se da cuenta que el príncipe era un sapo. Un sapo. Esto puede sucedernos en muchas áreas en la vida. Va a sucedernos todo el tiempo que vas a encontrarte con cucarachas en el plato, porque esa es la vida. La vida no es fácil. Y la vida tiene sus maneras de darnos buenas zurras, buenas palizas, buenas patadas en el trasero. Y así la vida funciona muchas veces. Nos sorprende, nos pega por la espalda muchas veces. Quiero explicarte, no es que yo sea una persona negativa o súper realista, ¿no? Pero la verdad es que no todo es bueno. Así como no todo es malo, no todo es bueno. La vida sabe pegarte. Esto no sucede a todos. Esto sucede a todas las personas. Y muchos están sufriendo porque la vida les ha pegado. Porque han tenido expectativas. Y la vida les ha pegado, les ha dado fuerte, les ha pegado duro y no se están pudiendo reponer. Esto sucede en el matrimonio. Hay personas que han sido golpeadas en su relación matrimonial y sabes, ellos han tenido una expectativa y no se han realizado, su relación no es lo que ellos soñaban, esperaban y ellos no están pudiendo reponerse, han perdido la esperanza. Esto sucede en las amistades. Personas han sido traicionadas, han sido lastimadas por amistades y no pueden superar esta desilusión. Personas también, como dije antes,
les ha sucedido en sus vidas financieras. En un país como el nuestro, es muy fácil encontrar con personas que tienen una completa desilusión financiera, no tienen ninguna esperanza de progreso en este país. Sucede, por ejemplo, en la salud. Mucha gente está completamente desilusionada por su situación en su salud. Parece que siempre está todo de mal en peor. Esto sucede también en la relación con Dios de las personas. Así como le pasó a Naamán en su experiencia con el profeta. Muchas veces las personas traen un paquete de expectativas, de conceptos, quizás completamente erróneos respecto a Dios. Quizás no tienen nada que ver con cómo realmente es el Dios de la Biblia. Y traen todos esos conceptos acerca de Dios y después son desilusionados. Vemos en el Evangelio completamente materialista que se predica en estos días, un materio completamente materialista de prosperidad, de individualismo, ¿no es cierto?, de concentrarte en vos mismo y en tu propia vida, amén. Y esto trae grandes desilusiones a las personas. La tentación es dejar que las malas experiencias y los pensamientos negativos dominen tu vida, determinen tu vida. Determinen tu vida con pesimismo. El pesimismo es terrible. Han hecho un muy buen estudio, escúchame, un estudio maravilloso en el que han estudiado a más de 70.000 personas midiendo su nivel de negatividad y de positivismo. Y han concluido los investigadores de que la negatividad es terriblemente enfermiza y deteriorante, no solamente emocional, también espiritual y físicamente. Por ejemplo, algunos números de este estudio es que disminuye casi un 15% la expectativa de vida de las personas. Esta negatividad, esta desilusión, disminuye la expectativa de vida. También dice el estudio que esta negatividad promueve problemas cerebrales como derrames cerebrales agudos, también problemas vasculares, seguramente también problemas de miocardio, cardíacos. Aumenta el riesgo de sufrir desaliento y perder el sentido de la vida. Personas, sin embargo, más positivas en este estudio pudieron determinar de que pueden superar los 85 años de vida en un 70%. Y esto es algo que han logrado analizando más de 7.000 personas. También esto, muchos pueden decirme, sí, pero hay otros factores que pueden ser económicos, de salud, problemas de salud que las personas ya traen con el tiempo. Pero no, en este estudio determinaron que ni la salud, ni la condición económica, ni la carrera profesional tienen que ver con esto, sino que tiene que ver con su decisión de desarrollar una positividad en su vida. En esta historia, Naamán, por su pesimismo, podría perder el milagro que salvaba su vida. Mira lo que dice Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte. Como dice, la mente puesta en la carne es muerte. La carne, en la palabra de Dios, representa el aspecto completamente negativo de la humanidad. Esa naturaleza humana que la palabra de Dios describe como animal, carnal y diabólica, con una tendencia, como Jesús dijo, que es del corazón del hombre, nacen los homicidios y todo tipo de males. Esa es la naturaleza humana, esa es la carne de donde nacen las envidias, los celos, las contiendas, la muerte. Por eso dice Romanos 8:6, poner nuestra mente en la carne es muerte. Esto es poner nuestro corazón, dejar que el lado negativo de nuestra naturaleza sea el que impera, sea el que nos gobierna, sea el que nos motiva. Esta es la naturaleza contra la que tenemos que luchar. La llevamos en nuestros genes, ¿sí? Por miles de años se ha desarrollado y ha corrido por nuestra sangre, pero, ¿sabes? Necesitamos luchar contra ella y no rendirnos y superarla. Amén, porque es cierto, la vida es difícil y cuando tenemos expectativas infundadas, aún es más difícil, pero es posible superar la falsa expectativa. Es posible reponernos sin Naamán. Es una historia que nos enseña cómo podemos reponernos de nuestras falsas expectativas o de nuestras desilusiones. Entonces vamos a hablar, ¿sí?, de cerrar con superar la falsa expectativa. Vivimos en una época de internet en la que todo está bien. Vos ponés los canales de YouTube, los youtubers siempre son felices. Siempre está todo bien, están bien maquillados, bien pintados, bien peinados, bien vestidos. Nada les va mal, siempre son felices. Hay como una obligación en todas las redes sociales de ser feliz. Como una presión constante de que la vida es linda, la vida es buena. Mentira. La vida no es buena. Es una mentira. Y necesitamos superar la felicidad falsa de las redes sociales. Y esa esa presión, esa falsa felicidad que encontramos en nuestras vidas
y ser un poquito más objetivos en esta mañana para superar la falsa expectativa. Primero, quiero que te seques y quites de lado toda tu experiencia en las redes sociales. Y ahora vamos a lo real. Amén. La vida, hermano, se construye y no a través de una red social, sino a través de tus decisiones. Y esto es algo muy importante. Esto es algo fundamental. Recuerda que Jesús nos dice, la vida es como edificar una casa, es como construir una casa. Ladrillo sobre ladrillo, decisión tras decisión. Esto es algo fundamental. Y por eso no tenemos que ser tan trágicos. ¿Sí? No tenemos que ser tan trágicos, entender de que la vida se va construyendo. Y a veces, como en toda construcción, hay contratiempos. Es trabajoso, pero vale la pena. Puede ponerse difícil, pero es superable. Cada ladrillo tras ladrillo. Las negatividades que superó Naamán. ¿Cómo era Naamán? Mira, hermano, él tenía muchas cosas en contra. Una de las cosas que tenía en contra para mí muy fuertes es que él era un general del ejército. Repite, general del ejército. Esto piensa conmigo en determinante. ¿Por qué? Porque él es un hombre que está acostumbrado a que las cosas se hagan como él quiere. ¿Me sigues? Esto es algo fundamental. Que las cosas se hagan como yo quiero. Él es un militar y seguramente tiene un rasgo autoritario en su carácter, en su personalidad, y él tiene una noción verticalista de la vida, de las relaciones humanas, y él está completamente convencido de que las cosas tienen que ser como él piensa que tienen que ser y punto. Pero él pudo superar esta área en su vida. También él pudo superar esta área en su vida por otra característica, que era un hombre de fe. Esto es importante, porque él era un hombre de fe. Y cuando él escucha que hay un Dios en Samaria que puede sanarle, él va a conocerlo. Esto es fundamental. Él hace y emprende este viaje largo porque él cree que quizás ese Dios puede sanar. Esta es una expectativa que está fundada en la capacidad que tiene este hombre de crear. Tiene este aspecto positivo, pero tiene otro aspecto negativo. Y que era una persona orgullosa, terriblemente orgullosa. ¿Sabes? Y para él su orgullo era más importante que la sanidad. Entonces, este rasgo autoritario, esta religiosidad que hay en su vida, también piensa conmigo este racismo que hay en su vida, porque él es sirio y él tiene un pensamiento despectivo respecto de los israelitas. Para los sirios, los israelitas son una raza inferior, despreciable, inferior. Son una raza inferior, son una raza inferior, son una raza despreciable, ¿sí? Y este también es un rasgo negativo. ¿Sí? Pero él puede superar todos estos rasgos, todos estos obstáculos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo él pudo contrarrestar toda esta negatividad, esta falsa expectativa? ¿Cómo él pudo superar esta falsa expectativa y esta lucha con su orgullo, con su racismo? ¿Cómo superó todo esto? Bueno, algo importante que vemos es que él puso en la balanza lo real, y lo real era de que su orgullo lo iba a matar. Así de simple. El profeta le dice, ve y tírate a ese río y serás sano. Punto. Y sabes, él entiende, no tiene sentido que mi orgullo me mate de esta manera. Y esto es fundamental. Entonces él aquí es realista y es práctico y dice, no debo permitir esto. Pero ¿por qué? Él se da cuenta de que su orgullo lo va a matar. Porque él escucha a sus siervos. Sus siervos le dicen, Naamán, escúchame. Si te hubieran pedido que hagas algo como él estaba acostumbrado, impresionante, no lo hubieras hecho. Y solamente te está pidiendo que te tires al río 7 veces para salvar tu vida. ¿No lo vas a hacer? Y él escucha la simple sabiduría de sus siervos. Como siempre, ¿no? Personas quizás más prácticas, personas quizás más simples, ¿no? Él las escucha y les hace caso. Y que hay algo importante, hermano. Dios siempre va a poner personas sabias al lado tuyo para balancearte, para ayudarte a encontrar un balance en tu vida. Y esto es algo fundamental. Necesitas aprender a escuchar las personas que Dios está poniendo en tu vida. Esto es sumamente importante. Aprovecha a las personas sabias que tienes a tu lado. No importa su estatus económico, no importa si es una persona grande, una persona joven, si es una persona que tiene sabiduría para darte, aprovechala. Segundo, él no solamente escucha, sino que recapacita, o sea, que él se da cuenta que está equivocado y se humilla. Renuncia a su autoridad, renuncia a su autoritarismo, a que las cosas tienen que ser como él espera que tienen que ser y punto, y entiende de que las cosas en la vida pueden ser diferentes. ¿Sí?
Las cosas en la vida pueden ser diferentes y podemos adaptarnos y seguir adelante. Entonces, él que hace, él renuncia a su autoridad y él le da autoridad a la palabra de Dios. Versículo 14, 15. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, punto. Él le dio autoridad a la palabra de Dios en su vida. Él le dio autoridad al Señor en su vida. 2 Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y razonamientos altivos en tu corazón, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio, o sea, bajo, ¿sí?, la obediencia de Cristo, bajo la jerarquía del poder de la palabra de Dios. Y repito lo que vengo hablando últimamente. Necesitamos primero recapacitar, escuchar esa sabiduría. Segundo, hermano, dejar que esa sabiduría tenga jerarquía, o sea, que tenga la capacidad de suplantar nuestros propios razonamientos especulativos, altivos, soberbios. Dejar que la palabra de Dios tenga jerarquía. Hermano, este es el momento de agarrar esa masa espiritual y romper, destruir toda esa especulación que hay en tu corazón y dejar que el Señor te ayude a ordenar, te ayude a sanar esta falsa desilusión. La buena voluntad aquí es determinante. Mi esposa me decía recién, cuando no hay voluntad, todo es más difícil. Y esto es real. Cuando las personas no tienen voluntad de hacer las cosas bien, es mucho más difícil, ¿sabes? No hay Dios que pueda ayudarte, si tú no quieres. Por eso aquí también está en juego la buena voluntad. Es evidente que Naamán tuvo la buena voluntad. Necesitar, hermanos, entonces para cerrar en esta mañana un positivismo realista, más racional, no tan novelesco, no tan de novela, sino más racional. Para muchos la vida fue difícil, pero es posible superar. Muchas personas quizás han sacado la conclusión falsa de que ya no pueden cambiar. Eso es mentira. Tú tienes una mente maravillosa. Dios te ha dotado con un cerebro impresionante e ilimitado. Puedes crecer, tú puedes mejorar, tú puedes avanzar, tú puedes superar estas falsas expectativas y desilusiones, tú puedes levantarte del desaliento. Por eso es importante que miremos este ejemplo en Filipenses 4:8. Hazlo tu versículo. Dice la palabra de Dios ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo. Concéntrense, repite, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En esto mediten, dice la palabra. Piensen